Pero para hablar a profundidad de la viabilidad de la refinería de Dos Bocas, tenemos ya vía telefónica al doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Él es analista de la industria petrolera y experto en política energética. Doctor, gracias por recibir nuestra llamada. Gracias, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimo gusto en saludarlas. Gracias. Doctor Alarcón, ¿es viable la construcción de esta refinería de Dos Bocas en todos los términos? Pues esto considerando los dichos del expresidente Felipe Calderón, quien ha asegurado apenas que este sitio pues ya había sido descartado desde hace 10 años para construir una refinería, puesto que se inunda mucho. ¿Qué nos puede decir? Mira, en primer lugar, me parece que aquí lo fundamental es el objetivo estratégico de reducir la dependencia enorme que tenemos de la importación de combustibles, tanto de gasolinas como de diésel. Hay un coeficiente internacionalmente aceptado que ha sido desarrollado fundamentalmente por el Consejo Mundial de la Energía, donde se establece que la relación entre la oferta interna y la demanda nacional es más o menos manejable, si es del 0.7%, es decir, más o menos el estándar internacional es que una nación produzca en torno al 70% del combustible que consume. En México, en términos nominales, andamos en el 58%, y ya en la práctica, con todos los problemas que conocemos del Sistema Nacional de Refinación, andamos en el 30-35%. De manera que el imperativo estratégico es reducir esta enorme dependencia que nos coloca en una situación de franca vulnerabilidad. Una de las herramientas posibles para esta reducción es la refinería de Dos Bocas, y me parece por lo mismo que tiene que ser un proyecto cuyas etapas se vayan realizando con toda acuciosidad, con todo rigor, y una etapa fundamental tendrá que ser el estudio de mecánica de suelos, que entiendo está en curso. Ese estudio es el que determinará si esta refinería, con el proyecto que conocemos, ¿no?, del tamaño que se ha dicho, de 340,000 barriles diarios de producción, es posible que se construya en este terreno. Creo que ese dato va a ser fundamental, porque de otra manera pues podría ser una inversión que en el largo plazo pues simplemente no operará. Me parece que debemos estar muy atentos a esto, y ya en función de este estudio tan relevante y otros que tienen que ver con la relación de cosas y demás, se podrá determinar esta viabilidad, insisto, de algo que puede ser una herramienta más para conseguir esta reducción de la dependencia de combustible. Claro, doctor, menciona este estudio para el suelo, pero también más allá de estos aspectos económicos que se tendrían que contemplar para la viabilidad hacia el futuro, ¿cuáles son algunas consideraciones sobre el impacto ambiental en esta nueva refinería y qué estudios también ya se están haciendo en esta materia? Sí, justamente, se anunció que en unos días habría un estudio de impacto ambiental, porque sí, aparentemente lo que se ha hecho y hasta donde se sabe, pues no son los estudios específicos para la construcción de un proyecto de estas dimensiones. Si bien se cuenta con una parte que se refiere estrictamente a una de las componentes de los trabajos preparatorios, lo cierto es que se requiere hacer un estudio ambiental integral. No podría ser de otra manera, porque este proyecto implica varias aristas desde la perspectiva ambiental. Desde la perspectiva económica, estrictamente, aquí hay una componente que a veces no se considera. Estoy pensando en particular en el documento que difundió el Instituto Mexicano de la Competitividad, y es que tiene que ver justamente con la seguridad energética, ¿no? El estudio del INPE es un estudio muy amplio, pero limitado a las cuestiones microeconómicas, es decir, un estudio que bien podría servirle a un inversionista privado para determinar si invierte o no, porque finalmente su objetivo es el de la ganancia. Pero en el caso del Estado, cualquiera que este sea, y en particular el Estado mexicano, pues hay una componente de seguridad que se tiene que considerar, ¿no? Sí. Cuánto nos cuesta, y lo estamos viendo hoy con los aranceles agrícolas, ¿no? La posibilidad de un gesto unilateral del gobierno de Estados Unidos, país de donde nos proveemos fundamentalmente de la gasolina importada, en términos de garantizar la continuidad de la distribución y del consumo interno de
gasolina. Entonces, justamente también este elemento que se tiene que considerar cuando se analiza los riesgos y la viabilidad económica. Doctor Alarcón, ¿y cómo observa las recientes inyecciones de capital a Pemex? ¿Son suficientes? ¿Son justificadas? Mira, justificar, sí, yo siempre suelo recordar que Petróleos Mexicanos entre 1993 y 2016 le entregó al fisco 110% de su rendimiento vía derechos e impuestos, es decir, se tuvo que endeudar tan solo para pagar impuestos, de manera que cualquier gesto que vaya en el sentido de disminuir la carga fiscal es correcto. Sin embargo, me parece que tendría que hacerse ya un planteamiento integral. Los decretos a partir de los cuales se ha reducido la carga fiscal pues son puntuales y coyunturales y tienen un alcance limitado. Lo que se necesitaría sería primero dar a conocer un plan integral que implicara una nueva posición de Petróleos Mexicanos en el modelo de desarrollo económico, y en función de eso, cuáles son los elementos que necesita Petróleos Mexicanos para poder responder a esa nueva responsabilidad, y esos pasan por cambios institucionales, por cambios en la estructura corporativa de Pemex y por supuesto con una modificación del régimen fiscal que tendría que estar ya reflejada como una iniciativa de modificación a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y por supuesto por la importancia que siguen teniendo los ingresos petroleros en el presupuesto federal, pues también tendría que estar ligada a una reforma fiscal mucho más amplia que se ha pospuesto en el país, pues básicamente desde los años 70, cuando se agotó el modelo agroexportador. Creo que todos estos elementos tendrían que considerarse a la brevedad. Yo esperaría que cuando se entregue el paquete económico en el próximo mes de septiembre ya se vean reflejadas estas consideraciones, pues de otra manera suenan o parecieran meras reacciones coyunturales ante lo que claramente es un problema de diseño institucional y de comportamiento estructural de tanto de las finanzas públicas como, por supuesto, de la economía en general. Pues sí, doctor, esta refinería de Dos Bocas nos seguirá dando mucha materia para seguir analizando. De momento le agradecemos mucho este análisis que hace para todo el auditorio de Radio Educación, doctor Fluvio Ruiz Alarcón, analista de la industria petrolera y experto en política energética. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Siempre un placer estar en la frecuencia de Radio Educación. Gracias, doctor.